Fue en la cena del colegio, la típica cena de profesores de fin de trimestre. Yo no iba a ir, de verdad. Tenía un dolor de cabeza horrible y había tenido una semana de mierda con exámenes, correcciones, y alumnos que solo saben suspender y quejarse. Pero fue Marcos, el sustituto de historia, quien me convenció. Me dijo, Laura, si tú no vas, yo tampoco. Y no sé por qué, pero me dolió más de lo que debería. Así que me pinté un poco, me puse un vestido que llevaba meses en el fondo del armario, y fui. Y allí empezó todo. No el engaño, no el pecado, no. Allí empezó esa grieta interna que me hizo darme cuenta de que mi vida era una mentira bien decorada. Y yo la decoraba todos los días con una sonrisa. La cena fue en un restaurante moderno en el centro de Sevilla. Estábamos todos los del instituto, casi 20 personas. Marcos se sentó justo enfrente de mí, sonriendo como si todo le pareciera divertido. El vino empezó a correr más rápido de lo que debía. Las risas también. Yo tenía a Iván, mi marido, en casa. 11 años de matrimonio. Todo en orden, todo estable, todo plano. Él se quedó viendo una peli en el sofá. Ni preguntó si quería que me recogiera después. Yo le dije, no tardo, será algo informal. Mentí. Sabía que me iba a quedar. Algo dentro de mí quería ver hasta dónde llegaba esa tensión rara que tenía con Marcos. Después del postre, algunos se fueron. Quedamos 5. Y al rato, solo 3, una compañera que se estaba peleando por WhatsApp con su novio y nosotros 2. Fue Marcos quien dijo, ¿damos una vuelta? Y otra vez, dije que sí. Caminamos por la Alameda, hablando de todo y de nada. Me preguntó si era feliz. Le dije que sí. Me miró y dijo, no pareces. Me callé. No supe qué contestar. En realidad sí lo sabía, pero no quería decirlo. Nos sentamos en un banco. El aire estaba húmedo, y yo tenía frío. Él se quitó la chaqueta y me la puso encima. Lo típico, lo clásico, lo que tantas veces se ve en películas malas. Pero cuando lo vives, no parece falso. Parece inevitable. No pasó nada físico esa noche. Pero pasó todo lo demás. Esa noche no me acosté con él. Me acosté con la idea de que lo haría. Y eso fue suficiente para que todo cambiara. Volví a casa pasadas las 2. Iván dormía. Ni preguntó. Al día siguiente, preparé el desayuno como siempre, recogí la casa, y fui a trabajar. Nadie notaba nada. Ni siquiera yo sabía cómo llamarlo. No me había enamorado. No era eso. Era algo peor, me había dado cuenta de que quería algo que no tenía. Y que, quizás, lo podía conseguir. La cosa se mantuvo en ese punto incómodo durante casi 2 semanas. Yo iba a trabajar, hablaba con Marcos como si nada, él se hacía el normal también, aunque sabía perfectamente que entre nosotros ya había una especie de pacto silencioso, como cuando estás a punto de decir algo importante y no lo dices, pero la tensión lo grita en cada mirada. Empezó a quedarse más tiempo en la sala de profesores, a buscar excusas para pedirme cosas que no necesitaba, a enviarme correos internos que no requerían respuesta pero que terminaban con un nos vemos luego que sonaba a promesa. Yo, por dentro, me debatía entre las ganas de mandarlo a la mierda por meterme en un lío y las ganas de que diera un paso más. No era solo atracción, era la sensación de estar despierta otra vez después de años en piloto automático. Pero aún no había cruzado la línea. Iván, mientras tanto, seguía en su mundo. Trabajaba, comía, se duchaba, veía sus series y dormía. Me hablaba lo justo, y cuando lo hacía era sobre cosas prácticas, nada emocional. Habíamos dejado de tocarnos más allá de un beso en la mejilla,
Y cuando teníamos sexo, era porque uno de los dos sentía que tocaba, como si fuera una tarea más. Ya no había deseo, ni ganas, ni siquiera vergüenza por no tenerlo. Era simplemente así. Por eso, cuando todo estalló, no me sorprendió su reacción, pero sí la forma en que ocurrió. Fue un viernes. Había una jornada de puertas abiertas en el instituto y los alumnos podían traer a familiares o amigos. Todo era un caos. Había gente por los pasillos, padres preguntando tonterías, niños corriendo, profesores con cara de resignación. Marcos y yo nos cruzamos varias veces, pero evitamos hablar mucho, no por discreción, sino porque todo se estaba poniendo tenso entre nosotros. Habíamos quedado en vernos ese sábado para tomar algo, sin decirlo claramente, pero con esas miradas de mañana hablamos que ya no necesitaban palabras. A eso de las 12, vi a Iván en el pasillo. Me quedé parada, sin entender muy bien qué hacía allí. No era una persona que se interesara por mi trabajo, nunca venía a nada, ni siquiera a las cenas de Navidad del instituto. Llevaba puesta su chaqueta gris, la de siempre, y me miraba con una expresión rara, como de curiosidad mezclada con algo que en ese momento no supe identificar. Le sonreí, sin saber muy bien si acercarme o hacerme la ocupada, y él se adelantó. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, intentando sonar casual, como si me alegrara, aunque por dentro ya se me había apretado el estómago. He venido a ver cómo era esto. Nunca había estado, dijo, mirando a su alrededor como si fuera turista. Ya, pero, ¿por qué hoy? Porque tenía tiempo, dijo sin más. Fue todo muy seco, muy frío, y antes de que pudiera decirle nada más, apareció Marcos detrás de mí, cargando una caja con folletos. Me rozó el hombro sin querer y me dijo: Laura, los de cuarto te los dejo en tu mesa, vale, sin darse cuenta de que Iván estaba ahí. O quizás sí. No lo sé. Lo cierto es que Iván se le quedó mirando un segundo, sin decir nada, con esa cara suya de estar calculando cosas que no comparte con nadie. Y después me miró a mí. Ese es el de historia, ¿no?, me dijo. Sí, respondí, demasiado rápido, demasiado defensiva. ¿El sustituto? Eso. No dijo nada más en ese momento. Se dio media vuelta y dijo que ya se iba, que luego me llamaba. Yo me quedé allí parada, con un mal presentimiento que no sabía explicar. Pero la tarde siguió, la jornada terminó, recogimos todo, volví a casa en metro, y cuando llegué, él estaba en el salón, con una copa de vino, como si me estuviera esperando. En cuanto entré, supe que algo iba mal. ¿Te pasa algo?, le pregunté, dejando las llaves en la encimera. Sí, me dijo sin levantar la voz. Que acabo de ver algo que no sé cómo interpretar. No entendía a qué se refería. Me apoyé en la mesa, esperando que soltara lo que fuera, pero no hablaba. Solo me miraba. Y entonces, sacó el móvil del bolsillo, lo desbloqueó y me enseñó una foto. Era del parking del instituto. Se me cayó el alma al suelo. En la imagen se veía a Marcos y a mí bajando juntos del coche. Un coche que claramente no era mío. Él me había llevado esa mañana porque el mío estaba en el taller. La foto estaba tomada desde lejos, con el zoom al máximo, pero se nos veía claramente. Caminábamos juntos, riéndonos. Su mano estaba en mi espalda. ¿Qué es esto, Laura? No supe qué decir. Literalmente, no me salió ni una sola palabra. Me quedé muda. Lo miraba con la boca entreabierta, deseando que alguien me despertara. ¿Me estás poniendo los cuernos con ese tío? No, mentí, sin saber por qué. No mientas, por favor. No me tomes por idiota. No ha pasado nada. No como tú crees. Solo hablamos, nos caemos bien.
Me llevó porque no tenía coche. Ya está. ¿Te ríes así con todos los compañeros? ¿Te rozan la espalda todos los que te caen bien? ¿Llegáis juntos al instituto riendo como si fuera una cita? Me callé. Lo peor es que no podía justificarlo, ni siquiera con mentiras. Él ya lo sabía. No por la foto. Lo sabía de antes. La foto era solo la confirmación que necesitaba. Oh, eso dijo después. ¿Desde cuándo? Preguntó, con una calma que daba miedo. Hace poco. ¿Te has acostado con él? No. No me creyó. No hacía falta que me dijera nada. Su silencio fue más duro que cualquier grito. Se levantó del sofá, se fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé sentada en la cocina, con la imagen de esa foto grabada en la cabeza, como si la hubiera tomado yo misma. Me sentía como una idiota. Ni siquiera por haberlo hecho. Me sentía idiota por haber sido tan obvia, por haber subestimado su capacidad de mirar, de sospechar, de ver más allá de mis excusas de siempre. Esa noche no dormimos en la misma cama. No hubo discusiones largas, ni gritos, ni platos rotos. Solo ese silencio tenso, espeso, donde ya no hace falta decir nada porque todo está claro. Y ahí empezó el verdadero problema, porque el silencio de Iván no era el de la decepción. Era el de alguien que estaba pensando en cómo devolver el golpe. Y yo, estúpidamente, aún no lo veía venir. Cuando llegué del instituto al día siguiente, el ambiente de la casa tenía una rigidez que no había sentido nunca. No era la típica tensión de una discusión reciente ni el silencio incómodo de cuando una pareja se ha dicho algo que duele pero que saben que se resolverá. Era otra cosa. Un silencio afilado, como si cada objeto estuviera esperando una explosión que todavía no había ocurrido pero que era inevitable. Iván estaba sentado en la mesa del salón, sin tele, sin música, sin móvil, simplemente mirando hacia la pared como si analizara algo. Yo entré con las llaves en la mano, sin saber si dejar la bolsa en la encimera o quedarme quieta en la puerta, y él solo levantó la vista para asegurarse de que era yo antes de volver a fijarla en el punto vacío frente a él. Ni saludo, ni gesto, ni siquiera un intento de conversación. Yo podría haber fingido normalidad, pero tenía la sensación de que cualquier palabra equivocada iba a encender algo grave. ¿Has comido? Pregunté, por decir algo. No. ¿Quieres que prepare algo? No. Me acerqué despacio, dejé mis cosas donde pude y me quedé mirándolo. No sabía si sentarme, si esperar a que hablara él o si debía irme al dormitorio para darle espacio. La incertidumbre era peor que cualquier reproche. Al final me armé de valor y me senté en la silla frente a él. Su expresión no cambió. Iván, tenemos que hablar. Sí, dijo, sin tono alguno, tenemos que hablar. Me miró entonces, pero no era una mirada de reproche ni de amor herido. Era una mirada analítica, como si fuera un inspector evaluando un informe lleno de fallos. Respiré hondo, y antes de poder pensar demasiado me lancé. No quiero que pienses que esto no me importa. Sé que la foto que viste es grave y no debería haber permitido que las cosas llegaran a ese punto. No intento justificarlo. De verdad. ¿Te has acostado con él? Preguntó, igual que el día anterior, sin adornos. No me he acostado con él. Tampoco me lo vas a decir aunque sea verdad, así que tu respuesta no cambia nada. Me dolió más de lo que esperaba. Supongo que esperaba que creyera la parte que sí era cierta, aunque fuera la única. No ha pasado eso. Hubo un beso una vez, pero no ha pasado nada más. O sea que sí ha pasado algo, respondió, sin alterarse. La diferencia entre eso y lo otro no es tan grande como crees. Lo sé, admití, tragando saliva. Y sé que no tengo excusas.
No quiero excusas, dijo. Quiero saber por qué. No tenía una respuesta clara. O la tenía, pero era tan incómoda que me daba vergüenza decirla en voz alta. Bajé la mirada porque sostener la suya me costaba demasiado. No lo sé exactamente. No ha sido por él. Ha sido porque me siento desconectada, porque contigo llevo tiempo sintiendo que estamos cada uno en una vida distinta aunque vivamos en la misma casa. Ha sido porque necesitaba sentir que importo. ¿Y yo no te hago sentir que importas? Hace años que no. Se apoyó hacia atrás y cruzó los brazos. Lo que dijo después no fue un grito ni un ataque, pero dolió como si lo fuera. Pues me lo podrías haber dicho antes de buscar a otro para que te lo recordara. Me habría gustado decir que lo intenté, pero incluso yo sabía que era mentira. Había tragado, había fingido, había evitado los temas incómodos y había pensado que todo se arreglaría solo. Tienes razón, admití. Tenía que haberlo dicho. ¿Quieres estar con él? Preguntó de golpe. No, dije, con sinceridad absoluta. No quiero estar con él. Ni siquiera sé qué quiero con exactitud, pero sé que no quiero una vida con él. ¿Y conmigo? Esa pregunta me descolocó porque no tenía una respuesta clara. Quería una parte de mi vida con él, sí, pero no como la que llevaba últimamente. No sabía si eso contaba como quererlo de verdad o como miedo a empezar de cero. No quiero separarme ahora mismo, respondí. No quiero tomar una decisión en caliente. Pero tampoco voy a fingir que todo está bien porque no lo está. Él se levantó de la silla, caminó un par de pasos por el salón como si necesitara moverse para no decir algo de lo que luego se arrepintiera y terminó apoyándose en el marco de la puerta. ¿Sabes qué es lo que más me jode? Dijo, mirando al suelo. Que tienes razón. Que llevamos años sin hablarnos de verdad. Años sin mirarnos. Años sin intentar arreglar nada. Y yo he sido tan idiota que he creído que eso era normal, que así vivía todo el mundo. No eres idiota, le dije, y fue lo más sincero que dije en toda la conversación. Sí lo soy, respondió, levantando la mirada, porque he dejado que el matrimonio se mantuviera como un trámite, como algo que está ahí porque sí. Y mientras yo estaba cómodo en mi rutina de mierda, tú estabas buscando algo que yo ni me imaginaba. No estoy diciendo que tengas razón en lo que has hecho, pero sí estoy diciendo que parte de esto también es culpa mía. Y no pienso hacerme el santo, porque no lo soy. Eso me descolocó aún más. No esperaba esa asunción de responsabilidad. No esperaba ese tono. Esperaba gritos, reproches, humillación. Pero no eso. Iván, yo. No hemos terminado, interrumpió. Ni estoy perdonando nada todavía. No sé si puedo o si quiero. Pero quiero saber todo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esto, cuántas veces os habéis visto, qué pretendías, qué sentías, qué piensas hacer ahora. Quiero saber todo, porque no pienso quedarme con medias verdades. Tragué saliva. Me puse nerviosa porque la verdad completa no era bonita. Sí, no había habido sexo, pero sí había habido intención, ganas, emociones, conversaciones íntimas, mensajes que no eran apropiados. Nos hemos visto a solas 3 veces. Una fue cuando me llevó al instituto porque el coche estaba en el taller. Otra fue una tarde que nos quedamos en la sala de profesores organizando unas actividades, aunque al final terminamos hablando de otras cosas durante 1 hora. Y la última fue el día de la cena, cuando caminamos juntos. Nos besamos una vez. No ha pasado nada más. ¿Y tú querías que pasara? Preguntó. Me quedé en silencio unos segundos que parecieron interminables. Sí, admití al final, sintiendo como me ardía la cara. En ese momento sí quería. No lo buscaba, pero no me aparté.
Y si no hubiera tenido miedo, habría pasado. Él cerró los ojos y respiró muy hondo. Parecía que estaba conteniendo algo que tenía demasiada fuerza para quedarse dentro, pero aún así consiguió hablar sin levantar la voz. Vale. Gracias por decirlo sin rodeos. Ya no necesito que me jures nada. Ya está claro. Pensé que ese ya está claro significaba que la conversación había terminado, pero no. De repente, se giró hacia mí y me miró con un gesto que no supe leer. Ahora necesito decir yo algo. Me preparé para lo peor. Pero lo que dijo me dejó totalmente fuera de juego. No pienso ser el marido que traga. No pienso ser el marido que mira hacia otro lado. No pienso ser el marido que hace como que nada ha pasado. Vamos a solucionar esto, pero no de la manera que tú crees. Y no va a ser fácil. Ni para ti ni para mí. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ahora me toca a mí decidir cómo vamos a seguir. Lo de hoy ha sido hablar. La parte difícil viene ahora. Sentí un escalofrío, porque su tono no era de amenaza, pero sí de alguien que había tomado una decisión que cambiaría todo. Y yo no tenía ni idea de cuál era. ¿Qué vas a hacer, Iván? No respondió enseguida. Se quedó mirando la pared, como si estuviera formulando las palabras exactas. Voy a hacer que entiendas lo que has hecho. Y no hablo de venganza absurda ni de tonterías, hablo de consecuencias reales. No sé si vamos a seguir juntos o no, pero sí sé que antes de decidirlo necesito que veas todo desde un punto de vista que ahora mismo no ves. Y lo vas a ver. Te lo garantizo. Yo lo miraba sin saber si sentir miedo, alivio, culpa o todo a la vez. Y mientras lo observaba, entendí que la tormenta no había sido la confrontación. La tormenta estaba a punto de empezar. El lunes siguiente todo seguía en apariencia igual, pero se notaba que Iván ya había activado algo. No me dijo nada sobre sus planes, pero cambió completamente la forma en la que se comportaba conmigo. Ya no estaba distante ni frío, al contrario, se mostraba más atento que nunca. Me preparaba el desayuno antes de irme, me preguntaba si quería que me fuera a buscar al instituto, me hacía preguntas sobre mis clases, se sentaba conmigo por las noches como si todo estuviera bien, y durante las primeras 48 horas llegué a pensar que se había echado atrás, que su forma de afrontarlo era recuperar lo perdido, que había entendido mi vacío y quería remediarlo. Pero no era eso. No tardé en darme cuenta de que no lo hacía por amor ni por interés real. Lo hacía porque estaba montando algo. Porque su amabilidad era parte del proceso. Lo vi en los pequeños gestos, en la forma en que no me miraba directamente cuando hablaba, en cómo evitaba cualquier tipo de contacto físico aunque me preguntara si quería té. Estaba actuando. Y lo hacía muy bien. El miércoles, cuando volví del trabajo, encontré a su prima en el salón. Me extrañó porque no se llevaban especialmente bien y hacía años que no venía a casa. Ella me saludó con una sonrisa extrañamente formal, y en cuanto Iván entró con unas copas en la mano, supe que estaban celebrando algo. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que solo habían quedado para hablar de negocios, porque ella tenía contactos en una empresa donde él estaba pensando cambiar de trabajo. Me pareció raro, pero no insistí. Durante la cena, hablaban entre ellos como si yo no estuviera, y cuando me fui a duchar, oí que bajaban el tono de voz como si hablaran de algo que no debían compartir conmigo. Al salir, ya se había ido. Y en el sofá había una carpeta abierta, con papeles que no reconocía. Intenté echar un vistazo rápido, pero en cuanto me acerqué, Iván apareció de la cocina y me preguntó si necesitaba algo, con una naturalidad tan exagerada que entendí que no iba a dejarme ver nada. Al día siguiente empezó a usar su ordenador portátil en el salón, cosa que nunca hacía. Siempre había trabajado en su despacho, con la puerta cerrada, pero ahora lo hacía a la vista. Pero lo curioso no era eso,
sino que dejaba la pantalla girada hacia mí, con documentos abiertos, hojas de cálculo, notas que parecían inofensivas pero que no lo eran. Me costó unos minutos darme cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba dejándome ver cosas a propósito, dejando pistas sueltas como quien lanza migas de pan. No decía nada, no explicaba nada, pero su mirada de reojo al notar que yo me fijaba lo decía todo. Quería que supiera que algo se estaba gestando, pero no me iba a decir qué. El viernes llegó temprano del trabajo. Yo estaba en casa preparando algo de cena y escuché que cerraba la puerta con una energía que no era suya. Entró al salón con un sobre en la mano y me lo tendió sin decir nada. Lo abrí. Era una copia del contrato de nuestro piso. Había anotado cosas en los márgenes con rotulador rojo. Pregunté qué significaba eso y me contestó que había empezado a hablar con un abogado, que quería informarse de cómo estaba nuestra situación legal respecto a la propiedad, las cuentas conjuntas y el régimen económico del matrimonio. Dijo que todavía no estaba tomando decisiones, que simplemente necesitaba saber. Le pregunté si estaba pensando en divorciarse y me dijo que no lo había decidido, pero que tampoco lo descartaba. Lo dijo sin afecto, como si hablara de un trámite laboral. Esa noche no pude dormir. No paraba de pensar en lo metódico que estaba haciendo, en lo cuidadosamente planeado de cada uno de sus pasos. No era una persona impulsiva y ahora lo entendía mejor que nunca. Si se había propuesto hacerme pagar emocionalmente por lo que había hecho, lo estaba logrando. Pero lo más preocupante era que no sabía hasta dónde pensaba llegar. Sabía que no iba a recurrir a gritos, insultos ni escándalos. Él era de otro tipo. Su venganza era silenciosa, racional, y por eso más peligrosa. El domingo fue aún peor. Me pidió que lo acompañara a casa de sus padres para almorzar, cosa que nunca hacía. Durante la comida, se mostró encantador. Me tomaba la mano en la mesa, me servía la bebida, hacía comentarios sobre lo unidos que estábamos últimamente, y su madre se derretía de gusto. Pero en un momento, cuando se levantó al baño, su padre, que siempre había sido un poco directo, me dijo en voz baja: «No entiendo cómo has tardado tanto en valorar lo que tienes. Iván te está dando otra oportunidad. Aprovechala». Me quedé congelada. Nadie más había hablado de lo ocurrido, así que supe que él se lo había contado. Pero no como confesión, sino como una especie de campaña para construir una narrativa. No me estaba exponiendo como culpable, me estaba retratando como alguien a quien él, generoso y maduro, estaba dispuesto a perdonar. Era brillante. Todo el mundo iba a verle como un hombre ejemplar que no dejaba que un error lo apartara de su compromiso. Y yo iba a quedar como la que falló, la que fue rescatada por un marido que merecía más. Cuando volvimos a casa esa noche, le pregunté directamente si estaba contándoles a todos lo que había pasado. Me dijo que solo a quienes necesitaban saberlo. Que no iba a hacer de eso un espectáculo, pero que no pensaba cubrirme ni protegerme con mentiras. Le pregunté por qué lo hacía, y me respondió sin pestañear que lo hacía porque quería que sintiera el peso de mis actos no solo dentro de casa, sino también fuera. Que si yo había manchado el nombre de nuestra pareja, él no iba a ser el único que cargara con las consecuencias en silencio. Esa semana, sin que yo lo supiera, también fue al instituto. Habló con el director. Le dijo que no quería que eso afectara a mi trabajo, pero que me estaba viendo con un compañero del centro y que creía que debía saberlo por si eso derivaba en una situación incómoda. No me lo contó él, me enteré porque el director me llamó a su despacho y me lo dijo con cara de circunstancia. Me aseguró que no iba a tomar ninguna medida, que mi vida privada era asunto mío, pero la incomodidad quedó sembrada. Desde entonces, noté cómo algunas compañeras me saludaban con más frialdad, cómo Marcos evitaba mirarme siquiera en los pasillos, cómo se respiraba una tensión nueva que antes no existía. Me quedé sola en un entorno que había sido mi espacio seguro. Y eso fue lo que más dolió.
Un jueves por la tarde, al volver a casa, me encontré con una caja en la entrada. Dentro estaban todas las cartas, notas, y cosas pequeñas que le había dado a Iván en nuestros primeros años. Me las había devuelto. Sin mensaje, sin nota, sin explicación. Solo la caja, en el suelo, como si fuera parte de una mudanza que no se había concretado. Me quedé un rato allí, de pie, con la caja en las manos, sin saber si meterla dentro o dejarla donde estaba. Al final, la metí y la guardé en el armario del dormitorio sin abrirla. Iván no volvió a mencionarla. Y así siguió todo. Una venganza invisible, silenciosa, que no necesitaba violencia ni amenazas para ser efectiva. Me estaba dejando sola sin mover un dedo. Me estaba mostrando cómo era vivir sabiendo que cada gesto amable tenía detrás una intención fría. Y lo peor es que estaba funcionando. Ya no dormía. Ya no comía. Ya no tenía energía para el trabajo. Y lo sabía. Lo había calculado. Solo me faltaba saber qué vendría después. Porque algo más iba a pasar, y no estaba preparada para ello. Esa noche, después de varios días sin intercambiar más que frases vacías sobre horarios o asuntos de casa, Iván me pidió que habláramos. No lo hizo de forma dramática ni usando palabras complicadas, simplemente dijo que necesitábamos sentarnos a poner las cosas en claro. Me lo dijo mientras yo fregaba los platos y él guardaba unas tazas en el mueble, como si se tratara de una conversación más. Me preguntó si podía acompañarlo al salón, que no iba a ser largo, pero que necesitaba hacerlo. No dudé, porque sabía que, aunque llevábamos días jugando a no decir nada, esto tenía que llegar. Me senté en el sofá, él se sentó frente a mí y durante unos segundos pareció estar ordenando lo que quería decir. No tenía papeles, no tenía ninguna carpeta ni documentos como otras veces, solo estaba él, en silencio, con una seriedad distinta. Lo miré y esperé. He estado pensando en todo esto, empezó, y quiero que me escuches sin interrumpirme. Luego podrás decir lo que quieras, pero necesito soltarlo de una vez. Asentí, sin decir nada. Durante todos estos días te he estado observando. No para vigilarte, sino para ver si realmente había algo que salvar. Porque si me preguntabas hace un mes, te habría dicho que sí sin dudarlo. Pero ahora no lo tengo tan claro. No porque hayas besado a otro, ni siquiera por el hecho en sí del engaño, sino por lo que significa. Por lo que revela sobre quienes somos ahora y lo que ha quedado entre nosotros. No estaba llorando ni temblando ni se le notaba especialmente afectado, pero hablaba con una seriedad tan contundente que cada frase me dejaba sin capacidad de reacción. Durante años pensé que todo estaba más o menos bien. Que estábamos juntos porque habíamos elegido estarlo y que lo demás eran fases, etapas que pasan. Pensé que el silencio era parte de la rutina, que la falta de pasión era normal, que todos vivían igual. Pero ahora entiendo que no era así. Que tú te sentías sola y no lo dijiste, o lo dijiste de formas que yo no quise escuchar. Y yo me acomodé. Me encerré en mis cosas, en mis horarios, en mis manías, y dejé de verte. Supongo que los dos fallamos. Pero lo que más me duele es que, cuando te sentiste vacía, no viniste a mí. No me diste la opción de intentar arreglarlo antes de ir a buscarlo fuera. No me diste ni siquiera una oportunidad. Quise decir algo, pero me hizo un gesto con la mano para que esperara. No te estoy diciendo esto para que te sientas peor. No estoy buscando que te hundas. De hecho, he dejado de hacer cosas con la intención de hacerte sentir culpable. Ya no me interesa ese juego. Lo que quiero ahora es tomar una decisión con la cabeza fría. Pensar qué tipo de vida quiero tener. Y no quiero seguir en una casa donde ninguno de los dos confía en el otro. No quiero mirar hacia otro lado cada vez que me mires como si todavía quisieras arreglarlo. Porque no se puede arreglar algo si una parte sigue escondida.
Se pasó una mano por la cara y respiró hondo. He hablado con un abogado, pero no para iniciar nada aún. Solo para saber cuáles serían los pasos. No he iniciado un proceso de separación porque quería tener esta conversación primero. Quería saber si tú querías seguir, de verdad, y si estabas dispuesta a hacer lo necesario. No me refiero a pedir perdón ni a aguantarme durante unos meses hasta que todo pase. Me refiero a cambiar cosas reales, a rehacer lo que somos. Y no estoy seguro de que tú lo quieras. Ahí me dio la palabra. Me miró con firmeza, pero sin reproche. Como si ya no esperara una disculpa, sino una respuesta clara. Tardé unos segundos en encontrar la forma de empezar. No te mentí cuando te dije que no quería separarme. No porque tenga miedo de estar sola ni por orgullo, sino porque todavía me importa lo que fuimos. Me importas tú. No sé si lo suficiente como para volver a enamorarme de ti, pero sí lo suficiente como para no querer que esto se rompa así. No lo gestioné bien. Lo sé. Me equivoqué. Me dejé llevar por una situación absurda, por una necesidad mal resuelta. Y eso no tiene perdón fácil. Pero te digo con toda la sinceridad que me queda que no fue porque quisiera otra vida ni porque tú no me sirvieras. Fue porque no supe pedir ayuda. Porque me cansé de pedirla con gestos que tú no entendiste. Y eso no te hace el malo, ni me hace la víctima. Me hace alguien que tomó una decisión estúpida en un momento de debilidad. No lloraba, pero me costaba mantener la voz estable. Él no reaccionaba aún, solo me escuchaba. Si me dices que esto no tiene arreglo, lo aceptaré. No voy a suplicarte ni a agarrarme a algo que no existe. Pero si aún hay una mínima posibilidad de que reconstruyamos algo distinto, nuevo, algo que tenga sentido para los dos, yo quiero intentarlo. No porque me sienta culpable, sino porque todavía me importas. Se quedó unos segundos en silencio. Luego bajó la mirada. Cuando volvió a hablar, su tono era más bajo. No puedo decirte ahora mismo si quiero seguir o no. Necesito distancia. Unas semanas. Necesito ver cómo me siento sin ti, si te echo de menos o si lo que me duele es simplemente el golpe al ego. No quiero volver contigo solo por costumbre. Quiero hacerlo si de verdad siento que tiene sentido. ¿Y qué quieres que haga mientras tanto? Quiero que te vayas de casa. Un mes. Te buscaré un sitio si hace falta, lo pagaré yo si no puedes. Pero necesito que no estés aquí. No por castigo. Sino porque necesito pensar sin verte cada mañana. Me quedé sin palabras. No porque no lo esperara, sino porque esa petición era la que sellaba la ruptura real. Ya no era una crisis, una pelea, un momento difícil. Era la prueba de que todo se había roto. Le pregunté si estaba seguro. Dijo que sí. Que no era definitivo, pero que era necesario. Acordamos que me iría el sábado. 2 días después. No discutimos más. No hubo llantos, ni gritos, ni escenas. Solo hechos. Él se fue a dormir al sofá. Yo al dormitorio. Pasamos las siguientes 48 horas casi sin hablarnos. Solo coordinamos horarios, temas prácticos. El viernes por la noche hice una maleta. Pocas cosas. Algo de ropa, el portátil, mis documentos. Me iba a casa de una amiga. Al salir el sábado por la mañana, él me dio una copia de la llave del buzón y me pidió que le dejara mi itinerario por si pasaba algo. Me dijo que me avisaría si decidía algo antes del mes. No hubo abrazos, ni despedidas. Solo un portazo suave detrás de mí. Y mientras bajaba las escaleras, supe que ese silencio iba a ser lo más difícil de soportar. Me fui de casa sin tener claro qué era lo que sentía exactamente. No me dolía el orgullo,
no sentía ira, tampoco esa clase de tristeza vacía que a veces acompaña a las rupturas. Lo que sentía era algo más simple y a la vez más difícil de definir, me sentía suspendida. Como si no estuviera ni dentro ni fuera de nada. Estaba en casa de una amiga, Andrea, que me ofreció su habitación de invitados sin hacer demasiadas preguntas. Solo me preguntó si necesitaba hablar o si prefería estar sola. Le agradecí el espacio, y los primeros días apenas salí de esa habitación. No por depresión, sino por agotamiento mental. Me despertaba sin ganas de revisar el móvil, comía porque sabía que tenía que hacerlo, y por las tardes salía a caminar para que las horas no se me cayeran encima como bloques. No lloraba, pero sentía un nudo constante en el estómago. No era solo por Iván. Era por mí, por haber llegado a este punto, por no haber visto venir las consecuencias de mis actos con claridad. A veces pensaba que todo era culpa de lo que hice con Marcos, pero luego me daba cuenta de que eso había sido solo un detonante, no el origen real del problema. Lo real venía de mucho antes, de todos esos silencios, de todas esas veces que fingimos estar bien por inercia, de los gestos vacíos que sustituimos por conversaciones verdaderas. Los días pasaban lentos. Iván no me escribió. Yo tampoco. Respeté su petición de espacio porque entendí que no servía de nada presionarlo. A la segunda semana, Andrea me preguntó si pensaba volver con él si me lo pedía. Le dije que no lo sabía. Que antes habría respondido que sí sin dudar, por necesidad emocional, por culpa, por miedo a estar sola. Pero ahora no estaba tan segura. Durante esos días fuera, algo en mí empezó a cambiar. No era una transformación radical ni una iluminación repentina. Era más bien una revisión lenta, como si me obligara a revisar una a una las decisiones que había tomado en los últimos años y analizarlas desde fuera. Entendí que había vivido muchos años según lo que creía que debía ser una relación estable, sin grandes dramas, con rutina, con respeto, con una paz aparente que no se rompía nunca. Pero ahora me daba cuenta de que esa paz escondía renuncias, pequeñas frustraciones que no sabíamos manejar y que dejamos acumular hasta que explotaron. No justifico lo que hice, pero sí reconozco que me convertí en una versión de mí que no me gustaba. Una mujer que evitaba hablar, que elegía caminos fáciles para no enfrentar lo incómodo, que prefería el silencio a la confrontación. Y eso también fue parte del error. A los 20 días, Iván me escribió. El mensaje era breve. Me dijo que podíamos vernos, que necesitaba hablar en persona. No me dijo si era para cerrar todo o para hablar de algo más. Acordamos vernos en un parque, un sitio neutral. No quise vestirme de forma especial, ni arreglarme más de lo necesario. Solo quería estar cómoda. Cuando lo vi, supe que él también venía con esa intención de dejar las apariencias a un lado. Llevaba una sudadera gris, vaqueros normales, ojeras más marcadas que de costumbre. Nos saludamos con un gesto de cabeza, como si fuéramos dos conocidos que se reconocen después de mucho tiempo. Nos sentamos en un banco, separados por una distancia prudente, y durante los primeros segundos ninguno dijo nada. Él fue el primero en hablar. ¿Cómo estás? No lo sé muy bien todavía, respondí. Mejor que los primeros días. Peor que antes de todo esto. Yo igual. Volvió a haber silencio. Después él sacó un papel doblado del bolsillo. Pensé que sería algo legal, pero no lo era. Era una lista de cosas escritas a mano. Me lo dio sin decir nada. Lo abrí. Eran preguntas. 10. Cosas como que te hizo enamorarte de mí, o en qué momento dejaste de sentir que esto tenía futuro, o que te gustaría que fuera diferente si volviéramos a intentarlo. Me sorprendió que hubiera hecho algo tan concreto, tan íntimo. Me explicó que durante esos días había estado yendo a terapia. Que no sabía si quería seguir conmigo,
pero que antes de tomar cualquier decisión quería entenderse a sí mismo. Que la terapeuta le había sugerido que, si todavía había algo que rescatar, lo hablara desde un lugar distinto. No desde la rabia ni desde el dolor, sino desde las preguntas correctas. No supe qué decir al principio. Me sentí expuesta, pero también comprendida. Le dije que necesitaba tiempo para responder esas preguntas con calma. Me dijo que no tenía prisa. Que no esperaba una respuesta inmediata, ni siquiera esperaba que eso significara que íbamos a volver. Solo quería saber si yo también quería entender que nos había pasado de verdad, sin culpas, sin defensas. Le dije que sí. Porque lo quería. Porque no tenía sentido todo este proceso si al final volvíamos a fingir que nada había pasado. Nos despedimos con un apretón de manos. Raro, pero honesto. Cuando volví a casa de Andrea, me encerré en la habitación, abrí el papel y me quedé mirándolo durante mucho rato. Esa noche no dormí. Empecé a escribir las respuestas en un cuaderno. No porque pensara devolvérselas al día siguiente, sino porque necesitaba sacarlas de dentro. Lo que salió no fue bonito. Me vi reconociendo cosas feas de mí, admitiendo que en algunos momentos simplemente dejé de esforzarme, que preferí la inercia a la acción, que viví de recuerdos en lugar de crear nuevos. Pero también me di cuenta de que todavía había cosas que valían la pena, cosas que no quería perder. Después de entregarle las respuestas, nos vimos varias veces más. Hablamos sin prisa, sin imposiciones. Decidimos darnos 3 meses para vivir por separado, sin vernos cada semana, sin establecer normas forzadas. Solo contacto mínimo y espacio para reconstruirnos por separado. No prometimos volver, ni prometimos no hacerlo. Solo acordamos no tomar decisiones precipitadas. Hoy ha pasado ese tiempo. Aún no sé si vamos a volver. Pero sí sé que ya no soy la misma que salió por esa puerta con una maleta. Tampoco él es el mismo. Y eso ya es un avance. Ahora hablamos con más claridad, aunque no estemos juntos. Nos tratamos mejor, aunque estemos separados. Y por primera vez en años, siento que estoy en el presente, no en un papel aprendido. De todo esto me llevo muchas cosas. La más importante es que nadie puede darte lo que tú misma no sabes pedir. Que huir nunca resuelve nada. Que el deseo de sentirse viva no puede costarte la dignidad. Que no se trata solo de no fallar al otro, sino de no fallarte a ti misma. No sé qué pasará mañana. Pero hoy, por fin, puedo decir que entiendo lo que hice, lo que perdí y lo que aún puedo construir. Con él o sin él. Y eso, al menos para mí, ya es un principio.